La crisis se agudiza en la misma medida que las élites del régimen no terminan de entenderla y asumirla, así como la pretensión durante 15 años de imponer un modelo económico que no encaja con los principios y valores de los venezolanos, pretendiendo bordear la tentación dictatorial y totalitaria, inclusive adicionando un proyecto castrocomunista inaceptable denominado Plan de la Patria. En cambio, cuando tú te asumes desde tu individualidad y tomar decisiones, es muy difícil, porque a veces te encuentras muy solo y en contradicción con la mayoría. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Francisco, encantado de comunicarnos. No, encantado, yo agradecidísimo por haber aceptado la invitación. Tiempo sin verlo. Igual, siempre a tu orden. Veo que estás activo. Ahí hacemos lo posible, usted sabe. ¿Cómo ha estado todo este tiempo? Bueno, muy bien. O sea, aquí resguardado, cuidándonos. La parte de la pandemia, tú sabes muy bien la situación general del país, que yo creo que es el principal problema realmente, porque la pandemia, gracias a Dios, pues ya existe la vacuna y es cuestión ya de tiempo para que más o menos se recupere, vamos a llamar la normalidad global, entre comillas, ¿no? Pero en Venezuela, lamentablemente, no dependemos de que la pandemia se resuelva, sino de otros muchos factores, ¿no? Y sigue el país sin encontrar la solución política, ¿no? Sí. Bueno, esperemos pronto que hayan cambios a nivel mundial, porque esto ha afectado a todo el mundo, ¿no? O sea, ya nosotros enfrentábamos una crisis y ahora se suma esto y no es fácil batallar con tantas cosas a la vez, ¿no? Creo que los venezolanos estamos hechos de hierro. Y bueno, nada, enfrentando los retos que nos presenta la vida día a día. Así es. Saludos a los que se van conectando. Esto es Hablemos Franco, que es un espacio, una ventanita para, bueno, como lo decíamos al comienzo, esto inició para tratar de crear contenido. Me movió mucho el tema migratorio y esto comenzó, le comento, como una forma de hacer un acercamiento hacia esas personas que tienen una historia que contar. Sin embargo, se ha prestado también este espacio para hablar de otros temas, ¿no? Hoy estamos conversando con Ángel Lombardi, historiador, escritor. Nació en Morone, Italia. Morone, ahora escribí mal acá. Es egresado de la Universidad del Zulia como licenciado en ciencias sociales, becado por la Universidad Complutense de Madrid. Egresé, como efectivamente has dicho, licenciado en Ciencias Sociales, área Historia, y obtuve una beca para hacer el doctorado en la Complutense de Madrid. Y después mi año sabático, en el 80-81, que en Venezuela existía esa figura del mundo académico, hice curso de especialización en la Sorbona de París. Sí, correcto. Acá tengo este dato también. Hijos de padres italianos. Sí. Pareciera no ser nuevo el tema migratorio, ¿no? Usted nació en Italia. ¿Cómo podría describir ese ambiente y la experiencia migratoria hacia Venezuela? Tú sabes que el niño, eso ya está estudiado, hay niños que tienen mejor recuerdo, pero normalmente un niño de hasta los 5 o 6 años tiene imágenes conscientes y la mayoría inconsciente, pero no tiene la película, por llamarlo así, ¿no? La secuencia, y es mi caso, porque a mí me trajeron a Venezuela a los 5 años. Mis padres emigraron producto de la crisis europea, de la guerra mundial y la crisis económica posterior. Y ese momento coincidió con la bonanza petrolera venezolana, los años 40, 50. Bueno, mis padres formaron parte de esa emigración con sus 3 hijos varones, o sea, un hermano mayor mío, el segundo, y yo, o sea, que nos llevábamos 3 años cada uno, ¿no? Entonces realmente yo no tengo la memoria italiana,
Yo Ok. conocí el pueblo de nacimiento cuando ya era adulto, cuando estaba en Madrid, estudiando en Madrid con mi esposa. Entonces, bueno, fui a conocer los parientes italianos y el pueblo. Así que realmente la imagen que yo tengo es una imagen de adulto y lógicamente el anecdotario a través de mis padres, ¿no? Así que mi experiencia realmente no es la de un adulto que se traslada, sino que realmente toda mi memoria, vamos a llamarla social, es venezolana. O sea que realmente yo me identifico totalmente con ese proceso que ha vivido el país desde los años 40, 50 hasta hoy, ¿no? Entonces que de Ok. hecho, toda mi vida he vivido en Maracaibo. Ok. Entonces, realmente pues, es como una especie de una doble nacionalidad psíquica, emocional, pero claramente identitaria, en donde si bien reconozco la riqueza de unas raíces europeas, pero realmente, o sea, mi identidad, mi trabajo, mi familia, etcétera, etcétera, es venezolana. Pero yo sé que Correcto. detrás de este traslado forzado, porque cuando la decisión es libre, no hay problema, pero cuando es forzada, evidentemente que los dramas se multiplican y cada historia es una historia particular. Mi hermano mayor Ok. decía, mi hermano mayor decía que cuando uno tiene dinero y se va al extranjero por decisión propia, se muda, puede ir y venir. Pero cuando uno se ve forzado a emigrar, lo mudan y en las peores condiciones casi siempre. Ok. Sí, me gustaría que me hablara un poco, ya que no tiene mucha memoria, porque se vino muy niño, llegó muy niño a Venezuela, no recuerda mucho el escenario en Italia, pero cuando llega a Venezuela, esa primera imagen, ¿sí la recuerda? Bueno, ya allí, lógicamente, 6 años, empiezo mi escolaridad, ya sí la memoria se vuelve fílmica, o sea, eh, es una memoria ya continua. Recuerdo perfectamente porque mis primeros 3 años en Venezuela, o sea, entre los 6 años hasta los 9, 10 años, los viví en la Concepción. O sea, mi padre era empleado petrolero con la Shell. Entonces me crié realmente, mis primeros 3 grados los hice en el Colegio María Andrade de la Concepción y ahí sí tengo una memoria, además una memoria idílica, romántica, porque en esa época los campos petroleros era un mundo aparte. Ahora, yo no tenía conciencia del país doble, ¿no? El país dentro del campo y fuera del campo. Fuera del campo era una tragedia, pero dentro del campo, los pocos que trabajaban con las petroleras, eso se repetía en Falcón, en el estado Zulia y otras partes, éramos unos grandes privilegiados, porque eran campos llenos de árboles, de flores, teníamos dispensario, comisariato, colegio, club, piscina, deporte. Entonces realmente era un mundo idílico, idílico y más para un niño que libremente podía jugar. Nosotros cogíamos la bicicleta y bueno, por el campo tipo norteamericano, o sea, mucha grama, muchas flores, todo ordenadito. Entonces, bueno, una memoria muy bonita, ¿no? Ahora, ya después cobro conciencia que realmente era una isla artificial, lo que llaman los economistas una explotación de enclave dentro de un modelo neocolonial, etcétera, etcétera, pero ya es otro Sí, cuento. Pero como niño tengo la mejor experiencia, y ya después, cuarto, quinto y sexto grado, ya nos venimos a Maracaibo, y papá se ubica, nuestra casa estaba en el centro de la ciudad, ok, exactamente a 2 cuadras de la Plaza Bolívar. Entonces mi mundo de adolescente, entre los 10 y los 20 años, vamos a llamar así, que hice el bachillerato en el Liceo Baral, que era un liceo emblemático en Maracaibo. Entonces, bueno, también tengo idealizado ese centro de Maracaibo en donde se desarrollaba toda la dinámica social, porque los años 40, claro, 50 hasta los 60, el dinamismo de la ciudad, como ciudad puerto, era el malecón, la Plaza Baral. O sea, tú que conoces la ciudad, me entiendes perfectamente lo que estoy diciendo. sí, Entonces, la Plaza Bolívar, la Plaza Baral, la Plaza Urdaneta y bueno, en un radio, la Basílica,
El Saladillo, Santa Lucía, un radio relativamente pequeño que tú podías caminar. Bueno, ese fue mi mundo de adolescente, ¿no? De retreta dominical y de muchos cines, porque en ese espacio, prácticamente en esa época, había 30 cines aproximadamente, previo a la televisión, porque la televisión llega acá a Maracaibo en el 57, 58. Entonces, esa década de los 50 era el cine, ¿no? Entonces, bueno, como adolescente tuve todas las oportunidades pues para disfrutar esa Maracaibo dinámica, amable. No había el miedo que te van a asaltar, la gente, como era un pueblo, porque la gente compartía, sacaba la silla como ciudad tropical, era costumbre que las familias sacaran su silla al frente a la casa y hacían tertulias de vecinos, ¿no? Todo el tiempo, y los niños y los jóvenes corrían por allí. Y todos nos conocíamos, entonces también tengo idealizado, o sea, un poco la Maracaibo tradicional, con el ambiente navideño, la chinita, las festividades religiosas. También eso me marcó profundamente, ¿no? Bueno, ya después la vida de adulto, ya la experiencia europea con el posgrado y entrar a la Universidad del Zulia como profesor, pues lógicamente ya, y formar familia, ¿no? Con mi novia, mi esposa, era de Valera y vino a estudiar a Maracaibo letras. Entonces, y el destino del papá compró la casa al lado de la mía. Entonces fuimos vecinos y nos enamoramos, creo que desde el primer día. Total que, bueno, nos casamos, tenemos 10 hijos y bueno, afortunadamente tuvimos una experiencia de pareja muy linda, de 53 años y 5 novios, o sea, toda la vida, ¿no? Así que realmente las etapas de mi vida están muy bien marcadas. Y bueno, a pesar de que la vida es un transcurrir hacia adelante, la memoria inevitablemente se convierte en parte importante de una a medida que uno va cumpliendo años, pero en lo posible, yo siempre he entendido a nivel teórico que realmente la vida es hacia adelante, es un fluir, y que uno, mientras tenga un mínimo de capacidad vital, tiene que tratar de pensar siempre presente-futuro, ¿no? Y si no es por uno mismo, por el deber que uno tiene con las nuevas generaciones. Habló del Liceo Baral. Sí. Una entrevista que le hizo la revista Tendencia. Usted estaba cursando todavía el bachillerato, llegó a dar clase en ese liceo. ¿Es correcto este dato? Sí, claro, porque era costumbre en Venezuela que uno o sea, si podía ayudarse trabajando y estudiando, entonces yo tenía un triple rol como estudiante universitario. Era estudiante de ciencias sociales, de historia, pero era dirigente estudiantil. Yo fui candidato al centro de estudiantes en el Liceo Baral y perdí, por cierto, pero bueno, fui candidato. Entonces tenía mucha actividad política y también daba algunas horas de clase. Allí pagaban por hora. Entonces, bueno, yo apenas tenía alguna oportunidad de una suplencia o de unas horas de clase, normalmente en mi área sociales, yo daba historia, geografía económica, etcétera. Entonces, bueno, me ganaba un buen dinero. Entonces cumplí los 3 roles: estudiante, daba clase y dirigente estudiantil. Y bueno, una de las suplencias me tocó en el Liceo Baral. El actual obispo de Los Teques fue el mayor, fue mi alumno, y así mucha gente. Pues. Entonces, bueno, tenía la experiencia, aparte que realmente fui llamado al Liceo Baral por mi profesora de historia, que era subdirectora del liceo. Me dijo: Ángel, como a mí me gustaba la materia, había sido un estudiante destacado por lo menos allí, entonces, bueno, hice una suplencia en el liceo siendo estudiante todavía. Inclusive hay mucha anécdota, ¿no? De un colegio privado de puras muchachas. Las muchachas tenían la misma edad mía, prácticamente, porque me tocó dar, yo a mitad de carrera, tendría 20 años, 21 años, y las muchachas tenían 18, 19 años en quinto año de bachillerato. Entonces, bueno, era interesante la experiencia, ¿no? Ok. Tengo otra pregunta que hacerle con respecto a su llegada a Maracaibo, ¿no? Habló de que
se mudaron al centro de la ciudad. Sí, calle Obispo Lazo. Cerca de la biblioteca. Sí. ¿Es este el primer encuentro que tiene con los libros? ¿Cómo fue esa conexión? Sí, yo soy un lector precoz. Leía muchos muñequitos, o sea, historietas y novelitas vaqueras. Era un devorador de libros. Estoy hablando de 5º grado y 6º grado, ¿no? Entonces un día mi padre, me dice: mira, Ángel, te veo leyendo todo el tiempo, pero ¿qué lees tú? Él sabía lo que yo leía. Me dice: ¿no cree que pudiera haber libros más interesantes? Sin forzarme, ni regañarme, ni nada, sino... Entonces me dio unos libros. Okay. Recuerdo exactamente, como él era de origen italiano, entonces me dio a La Divina Comedia, para variar, me dio a Papini, Giovanni Papini, varios libros, y Curcio Malaparte, que tenía varias crónicas sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los temas me agarraron, le cogí gusto. Entonces, bueno, como rápidamente agoté mi biblioteca, entonces yo a 2 cuadras tenía, frente a la Plaza Bolívar, estaba la Biblioteca del Estado, que era un gran salón con una gran mesa y una estantería, todas las paredes, con vidrio muy altas. Y allí había una señora que cuidaba. Y uno podía llegar y coger el libro que uno quisiera, pero sin sacarlo de la biblioteca. Entonces, bueno, yo tenía un horario prácticamente casi todos los días de 6 a 9 de la noche. Me iba a la biblioteca y agarraba cualquier libro, ¿no? Que pudiera interesarme. Recuerdo que como yo había oído a Darwin, bueno, cogí Origen de la Especie, Origen del Hombre, y no entendía nada. Pero en esa época yo creía que si uno abría un libro tenía que terminarlo. Entonces yo terminé los 2 libros de Darwin, que son muy voluminosos, sin entender absolutamente nada. Pero fue una disciplina. Entonces, bueno, después descubrí a Nietzsche, otro autor importante en mis influencias intelectuales. Fui descubriendo la literatura. Bueno, entonces ya me fui aficionado. Y mi primer libro, mi padre nos daba a los 3 hijos 5 bolívares diarios, un fuerte que llamaban, para las meriendas del colegio, del liceo, lo que fuera. Entonces yo tenía mis ahorritos y recuerdo que mi primer libro es del Fondo de Cultura Económica, que costó 3 bolívares. Y todavía lo conservo. ¿Todavía los diarios? Sí, claro. Yo soy fetichista de los libros, ¿no? Igual que tengo mis 4 libros fetiche de esa época son Hombre Acabado, de Giovanni Papini, Uomo Finito, autor Nietzsche, otro fetiche, empecé a leer sus libros. Otro libro emblemático que lo tengo, es la edición vieja, El Mundo de Ayer, de Stefan Zweig, que descubrí la crisis europea, etcétera, ¿no? Y de Nietzsche, Papini, y Ortega y Gasset. O sea, esos fueron los autores que más o menos me abrieron ya en el liceo la puerta grande de la lectura, porque bueno, ahí ya yo estaba más o menos encaminado, etcétera. Y leía, en bachillerato leí mucha doctrina política. Me leí prácticamente la literatura básica de todo lo que es el marxismo, el socialismo, la democracia cristiana, es decir, las corrientes ideológicas. Y bueno, leía de todo, ¿no? Al final, y me aficioné al cine, porque el Liceo Abral, que era un gran liceo, tenía un cine club en donde, por ejemplo, allí vimos Casablanca, la película. Aprendí a jugar ajedrez. En la biblioteca nos prestaban tableros de ajedrez y entre nosotros mismos aprendíamos. Y otra experiencia del Liceo Abral fue que la visitó William Faulkner, el premio Nobel. Premio Nobel. Entonces el profesor de literatura, yo estaba en 5º año, el profesor de literatura Tito Balsa Santaella escogió un grupo de estudiantes y nos llevó a la entrevista que le íbamos a hacer nosotros a Faulkner, a conversar un rato con Faulkner. Así que bueno, fue un mundo muy rico y además yo me ubico lo que llaman aquí en Venezuela la generación del 58. Es decir, que cuando cae Pérez Jiménez, el dictador, yo empecé en el Liceo Abral en octubre del 57 y Pérez Jiménez cae en enero del 58. O sea que yo hice, iniciando el bachillerato, hice el tránsito
de la dictadura a la democracia y todo ese periodo. Entonces, bueno, muy enriquecedor realmente, y en esa época la juventud venezolana tenía muchísimas oportunidades de formación, porque la educación, como tú sabes, era gratuita, Sí. en general, y uno simplemente, los padres de uno se limitaban a pagar el transporte o una inscripción accesible, ¿no? ¿Cómo un joven se interesa por la literatura política, el tema político? Porque a esa edad, de entre los 18, 16, 20, uno es como muy romántico, ¿no? No lee muchas cosas y todo esto. Sí. ¿Por qué le atrajo de ese mundo? Bueno, recuerda que te dije que yo fui candidato al Centro Estudiante Liceo Abral. Entonces, nosotros yo era una persona activa, un joven activo, con un grupo de amigos teníamos un periódico mural, teníamos diversas iniciativas, entonces de manera natural, tú sin darte cuenta te conviertes, o sea, en un animador de grupos, ¿no? Bueno, cuando cuando reaparecieron los partidos políticos y las opciones electorales estudiantiles, bueno, entonces un grupo de gente me propuso candidato al centro estudiante. Y recuerdo que competí con excelentes amigos míos. Uno era Omar Barbosa, el ex gobernador del sur, que en esa época era de URD, un hermano de Juvencio Pulgar, mi mejor amigo, Gerardo Pulgar, que fue el candidato del Partido Comunista, y por Acción Democrática, otro amigo, López, que por cierto fue el que gana, ¿no? Entonces, de esa época, Acción Democrática era apabullante su dominio de la juventud venezolana estudiantil, que la pierde cuando se divide con el MIR, ¿no? Un poco después. Entonces, bueno, desde yo, desde tercer año de bachillerato, prácticamente estoy metido de lleno en la actividad política que mantuve en la universidad. La universidad fui candidato al Centro Estudiante de Humanidades, fui miembro del Centro Estudiante en 2 ocasiones, hasta que fui presidente de la federación, ya en mi año final de carrera, ¿no? Okay. El joven que no fuera político en aquella época no vivía en Venezuela. Estas son palabras suyas. ¿Así era el escenario entonces? Sí, porque recuerda que siempre hay, o sea, una sociedad reprimida durante 10 años de dictadura. Entonces se abren las compuertas, entonces todos los periódicos, toda la radio, toda la televisión, toda la familia, lo que está es comentando el tema político. Para que tenga una idea, los programas de humor, que eran muy escuchados, prácticamente era permanentemente la parodia política, la sátira política. Entonces uno hasta para divertirse en televisión entraba en contacto con esos personajes, ¿no? Y como en esa época todavía la política era directa, o sea, mitines, reuniones, tú tenías posibilidad de ver, si no conocer, pero sí ver directamente a todos los líderes. Yo fui a un meeting de Rómulo Betancourt en la Plaza Baral, jovencito. Después, sin saber qué significaba el MIR, fui, como quedaba cerca de mi casa, fui al nuevo circo de Maracaibo, en Verita, donde nació el MIR. El MIR nacional nació en Maracaibo, porque allí se concentraba la principal escisión. Jovito Villalba, la casa de URD, quedaba diagonal a la iglesia Santa Bárbara. Entonces, cuando uno oía que tal líder estaba en Maracaibo, iba allí y tú entrabas y nadie te pedía el carnet ni permiso. Entonces, sin darte cuenta, uno conocía directamente el liderazgo nacional y la política realmente era muy intensa y muy directa. O sea, no es como ahora que tú notas que hay un gran distanciamiento, básicamente por efecto de los medios, ¿no? O sea, tú ves a la gente en imagen, pero personalmente, solamente en las campañas, y eso está desacreditado, ¿no? Entonces, bueno, entonces realmente mantengo esa opinión de que en esa época de los 50, 60, joven venezolano que no tuviera un interés en la política, realmente, bueno, tenía otras vocaciones, ¿no? Pero la mayoría la teníamos una vocación política o un interés político. Eso le iba a preguntar. ¿Nunca tuvo la tentación de explorar aún más allá del universo, ese universo, ser candidato a gobernadora? He tenido muchas tentaciones. Las tentaciones de San Antonio. Claro, yo era presidente de la federación
y me ofrecieron formar parte de la lista de candidato a diputado. Imagínate, a los 21 años, 22 años, candidato a diputado, de una lista de 10, y en la elección esa lista salió completa, o se hubiera quedado. Ya yo, pero yo me casé muy rápido, o sea, como éramos novios durante toda la carrera con Lilia, nos casamos de una vez, graduados los dos. Entonces, la primera tentación fue que teníamos beca los dos. Lilia porque era summa cum laude en letra, y yo porque era máxima calificación, tenía buena nota. Pues. Entonces, en esa época se otorgaba la beca por mérito y beca bueno, entonces había dos tipos de beca. El summa cum laude automáticamente le tocaba, solamente la pedía y se le otorgaba. Y eran $300 en cualquier parte del mundo que fuera. Y el que la obtenía por nota, que no había sido summa cum laude, entonces tenía derecho a pedirla y se la podían otorgar o no, a diferencia del summa cum laude, que era un premio. Y la beca tenía $350. Entonces resulta que Lilia pidió la beca y yo también nos las dieron a los dos. Entonces yo tenía que decidir, diputado o casado, irme al exterior a formar. Entonces yo tenía una doble vocación. La vocación política, o sea, la tentación fue fuerte. La tentación de quedarme y ser diputado fue fuerte, y la tentación académica. Pero bueno, por diversos factores, yo creo que estar casado, y Lilia claramente quería también ir a hacer su doctorado y tal. Entonces yo pensé que tampoco eso me iba a sacrificar posibilidades políticas posteriores. Total que decidimos irnos a Madrid, y cuando regresé, que de una vez ingresamos a la universidad como personal docente, septiembre del 69, entonces, bueno, ahí han venido muchas tentaciones. O sea, me ofrecieron en varias ocasiones la alcaldía de Maracaibo, la gobernación del Zulia, la presidencia de Corpo Zulia, la senaduría. O sea, el MAS la época de Luis Ómez me invitaron a ser candidato a senador, cargo que ocupó después Lolita Millar, porque yo no acepté. Sí. Siendo rector de Luz, me ofrecieron Corpo Zulia, Caldera, no lo acepté porque era rector de Luz. El chavismo, recién ganado, yo conocía a Chávez, porque Chávez visitó la universidad, conocía a Arias, etcétera, una serie de situaciones. Entonces, el chavismo del Zulia, Quinta República en esa época, me vino a ofrecer la candidatura a gobernador. O sea, que hubiera ganado fácil, porque era el momento de apoteosis de Chávez, ¿no? Del 99. Pero yo ahí tampoco acepté, porque, bueno, no me convencía el proyecto que ellos representaban. Y el propio Chávez, en el 99, presidente electo, y todavía no había tomado posesión, me llama personalmente para ofrecerle el Ministerio de Educación. Pero yo tenía montado un viaje a Francia. Entonces, lo único que le acepté fue ser parte de la comisión constituyente. O sea, él nombró, recién electo, todavía no había tomado posesión, una comisión de 13 miembros, presidida por él, para preparar la constituyente. Y yo acepté. Después del viaje a Europa, que no acepté el Ministerio de Educación, regresé y me incorporé a esa comisión en Caracas, donde estaba Escarrá, estaba May Vallenilla, estaba Olavarría, estaba Alfredo Peña, estaba Manuel Quijada, estaba Ángela Sago, estaba Pucci, estaba Alfredo Peña, el propio Chávez. Entonces ahí participé, pero esa comisión se disolvió. Bueno, estaba Osvaldo Álvarez, etcétera. Entonces esa comisión, como era realmente plural, aparentemente no nos dijeron nada, pero como que no gustó las discusiones nuestras. Total que se disolvió y nunca lo oficializaron en Gaceta Oficial. Entonces, tentación he tenido, ¿no? Entonces preferí caer en la tentación, pero en el mundo académico. Entonces fui decano y fui rector. Afición por la comunicación en oficio y vocación. Esta es otra de sus frases. Usted me dijo en una ocasión en su oficina, recuerdo, que cuando yo quería explorar esto también, este universo de escribir y qué sé yo, me dijo que el oficio del escritor es muy en solitario, es una persona muy solitaria. Usted, aparte de historiador, que conoce la historia, no solo la de Venezuela, conoce todos los procesos sociales en el mundo, ha estudiado para eso.
también se fue por la escritura. Sí. ¿Cómo inicia este camino? Mira, casi siempre el lector ensaya la escritura, con buena o mala suerte. Hay gente que tiene talento y gente que no tiene talento. Hay gente que es bueno para el artículo, para el cuento, para la ficción, pero normalmente el lector siempre tiene la tentación, el buen lector tiene siempre la tentación de escribir, porque hay un ejercicio muy simple que yo lo recomiendo mucho para la comprensión, inclusive como método didáctico, ¿no? Tú para de verdad saber si dominas o no un tema, tienes que tratar de escribirlo. O sea, si tú realmente quieres expresar lo que tú quieres decir, tienes que interiorizarte. A esa soledad me refiero, ¿no? Entonces, claro, si es un artículo, no necesita ser un ermitaño. El artículo se hace del proceso vital, ¿no? Yo soy articulista de medio siglo. Mi primer artículo semanal, yo lo empecé a escribir ya en la carrera universitaria. Yo tengo la disciplina de casi 60 años, 55 años de escribir un artículo semanal y lo sigo haciendo ahora también. Pero después viene la tentación del ensayo, que es realmente mi tentación principal para escribir, porque es del ensayo, porque la erudición científica, la investigación científica del campo social, normalmente es muy árida. O sea, cuando tú te sometes al método de investigación, metodología, hipótesis y tal, yo creo poco en eso. Para ordenar sí es importante, pero realmente para comprender y comunicar, lo más importante es el ensayo. Porque una vez que tú dominas un contenido y lo sabes comunicar verbalmente y por escrito, realmente es cuando tú logras comunicar lo que quieres comunicar. Entonces, bueno, yo diría que me siento muy cómodo en el artículo y del ensayo. En este momento de mi vida, me gustaría tener talento para la ficción, pero no lo tengo. No tengo talento para el cuento ni para la novela. Porque sé que en la novela, en el cuento, tú puedes expresar un montón de cosas que a un nivel plenamente consciente o comunicacional directo no te atreves a decir. Entonces la complejidad humana y la complejidad social es mucho más fácil comprenderla a través de la literatura que a través de los libros de historia, porque los libros de historia serios te pueden dar datos, o sea, información, pero la comprensión realmente es muy importante. La literatura, de hecho, los grandes historiadores que han permanecido como modelos son narradores. O sea, Heródoto, el padre de la historia, era un viajero ilustrado que logró transmitir muchas cosas. De Tucídides, era un psicólogo. Se interpreta la guerra, el Peloponeso y tal, pero realmente penetra en la psicología de los personajes, ¿no? Lo mismo Tácito, etc. Entonces, bueno, Churchill decía que él conocía de historia de Inglaterra más por Shakespeare, por la lectura de Shakespeare, que por los libros de historia. Y yo comparto ese criterio. Porque además está después la distorsión de la historia oficial, ¿no? La historia escolar, que realmente es una falsificación. Es una falsificación épica, heroica, a mi juicio, muy dañina. Ángel Lombardi no tiene héroes, pero dice que sus héroes son sus padres. Sí. Cuando el entrevistador me preguntó eso y yo le di la respuesta, estaba asombrado el señor. Dice, pero bueno, usted no es historiador. Él creía que los historiadores construíamos héroes y vivíamos de los héroes. Al contrario, si uno estudia a fondo la historia humana, se da cuenta que de verdad no hay héroes. El ser humano, en ese sentido, ya en un plano religioso, metafísico, el ser humano está lleno de muchas posibilidades, de altruismo, compasión, grandeza, sacrificio, etcétera, pero muchas miserabilidades, ¿no? Se vivimos mucho en torno al egoísmo, la vanidad, la codicia. Entonces, bueno, realmente el barro humano, recuerda que Adán significa el hombre hecho de barro, ¿no? El barro humano realmente tiende a prevalecer y entonces
tú te das cuenta que realmente los héroes los fabrica el poder. O sea, el poder, o los que ganan, que dicen, fabrican un héroe. Por lo menos en Venezuela en este momento está en curso el endiosamiento de alguien que, si tú lo estudias de verdad o lo conociste, te das cuenta que tenía muchas miserias humanas y muchas debilidades, pero bueno, hay gente que está viviendo del culto al héroe, ¿no? Al propio Bolívar, pobrecito, lo han falsificado tanto que hasta le quitaron el rostro, ¿no? Sí, sí, sí. En ese sentido, pues que no creo que hay grandes hombres, mucho menos, ¿no? Admira más a un líder humanitario que a un político. Parece un poco contradictorio para alguien que está muy cerca de la política y ha dedicado su vida mucho a eso. Mira, la política en términos conceptuales es un gran servicio a la humanidad. La política es un servicio de abnegación. Pero claro, estoy pensando en Gandhi, político. Estoy pensando en Luther King, el propio Mandela. Es decir, paradigma. Estoy pensando inclusive gente tan cercana a nosotros ahora en términos comunicacionales como Angela Merkel. Angela Merkel va los fines de semana con su marido caminando a hacer el mercado. Se podía verse, ella tiene una popularidad dentro de un sistema parlamentario que hubiera podido quedarse por lo menos 4 o 5 años más, y voluntariamente ella cede el liderazgo porque ya llevaba demasiado tiempo. Ella misma anticipó su retiro teniendo el respaldo popular, en la mayoría de los votos de su partido. Cuando ella anuncia su retiro en la Cámara, todo el mundo político, opositor y de su propio partido, del partido contrario, la aplaudieron 15 minutos en su despedida. Ese tipo de político, entonces tú crees en ello y crees en la política. Pero el político que sale rico de la política, el político que tú sabes sus debilidades, el político que arruina un país, el político que piensa para su grupo, para su partido o para su familia, evidentemente que es la mayoría, lamentablemente. Entonces, bueno, hay que distinguir. Entonces, yo no descalifico ni la política ni el político, pero sí identifico. Cuando se hace gestor de una institución como la Universidad del Zulia, luego la Universidad Católica, así la cosa, son dos instituciones distintas en cuanto a, o sea, la Universidad Católica se va más por el trabajo social, promocionar, dar promoción más a eso. ¿Cómo compara usted ambos escenarios? Cuando estuvo en Luz, cuando estuvo en la UNICA, ¿qué experiencia recuerda de cada una? Sí, mira, yo he sido una persona bendecida, por eso soy una persona agradecida, porque me han dado todas las oportunidades y casi todo lo que me ha acontecido lo he hecho en una actitud de libertad. O sea, yo fui rector de Luz porque yo quise serlo. Okay. Que lo lograra o no lo lograra ya es otra cosa. Pero las circunstancias me ayudaron y muchísima gente, porque nadie logra nada solo. Porque es otro punto importante. Hay que entender que somos seres acompañados, acompañando. El que no entienda eso y cree que todo es él, no llega a ningún lado, o si llega hace mucho daño, ¿no? Yo los llamo soles negros. Su energía la consumen para ellos solos y le quitan a los demás. Entonces, bueno, en Luz fue una decisión voluntaria mía. O sea, yo dije, bueno, ya que fui decano, hay un grupo de gente que cree que yo puedo ser rector, bueno, vamos a ser rector. Yo perdí la primera competencia en el 88, pero saqué una buena votación sin alianza política con nadie. Simplemente presenté mi candidatura con un grupo de amigos y un programa, evidentemente. Bueno, la segunda vez fui favorecido y disfruté el cargo, lleno de conflicto, como tú sabes que son las universidades venezolanas. Pero yo disfruté el cargo porque no llegué allí impreparado. O sea, yo venía de una trayectoria, conocí a la Universidad de Dedillo, desde estudiante hasta decano, etcétera, ¿no? Consejero universitario. Y después tuve buen acompañamiento. O sea, hicimos un buen equipo rectoral, jugamos limpio. O sea, nadie empezó con zancadilla, porque yo le dije a mis compañeros de equipo, porque el equipo fuimos electos, 2 de mi plancha y 2 de la otra plancha. En teoría iba a ser una guerra civil. Entonces yo los reuní, la primera reunión, nosotros 4,
los dos vicerrectores y el secretario, yo dije, mire, a sabiendas que dos habían sido adversarios en la campaña, pero éramos amigos. Yo dije, mire, el éxito político de los cuatro que estamos sentados aquí depende que los cuatro cooperemos. Si empezamos a torpedearnos entre todos, yo soy el que menos voy a perder, le dije yo, porque la ley me da toda la autoridad para molestarlos a ustedes hasta donde yo quiera. Porque la Universidad Venezolana Autónoma, el rector es un régimen presidencialista, el rector prácticamente tiene que autorizar todo y es el que maneja los recursos vía vicerrectorado administrativo. Entonces yo dije, bueno, yo quiero que ustedes cooperen conmigo y yo coopero con todos. Cuando yo llego al consejo universitario, ese mismo consejo universitario con la misma gente había dicho que no me dejaba tomar posesión porque eran todo contrario a mi candidatura. Yo entré de 20 y tantas personas, yo tenía 2 votos, el mío y el de otra persona. Bueno, un año después, todo eso estaba desarmado, porque ellos se dieron cuenta que yo jugaba limpio y yo jugué limpio. Entonces creamos equipo y creo que hicimos una gestión digna. O sea, en el sentido administrativo, gerencial, en fin, se tomaron muchas decisiones que yo creo que en total, a la larga, fueron beneficiosas. Entonces, es muy importante en la vida que la gente te perciba sano. Okay. O sea, hay gente que aparenta ser sano y no lo es. Y nadie es tonto. Todo el mundo sabe quién es sano y quién no es. Entonces, si tú eres sano y bien intencionado, casi seguro que te va a ir bien. Si aprende a cooperar y aprende a respetar y a valorizar a los demás. Nadie es mejor que nadie. Entonces, cuando tú no avasallas a nadie, respetas a todo el mundo. Entonces, bueno, la gestión de Luz fue una gestión política, académica, pero se logró conciliar un equipo. En la UNICA es diferente, ahí sí fue un regalo de la providencia, porque yo en mi vida nunca pensé que sería rector de la UNICA. Yo conocía al fundador, al proyecto, en fin, sabía que existía y con el rector de la UNICA viajábamos a Caracas juntos, a los CNU, etcétera, ¿no? Pero nunca pensé que yo tendría nada que ver con la UNICA. Bueno, el arzobispo de la ciudad, Ovidio Pérez Morales, que yo apenas conocía, lo había conocido por la relación institucional del rector de Luz con el arzobispo de la ciudad. O sea, cuando él estaba todavía de obispo en Coro, ¿no? Bueno, un día me llamó y me dijo, mira, como sé que tú vienes de Luz, te acabas de jubilar, presumo que tienes experiencia, yo quiero que me ayude y te encargue de la UNICA, ¿así? Entonces yo, cuando hablamos, le di las gracias, dije, bueno, pero yo voy a consultar con mi familia, porque como acabamos de jubilarnos, mi esposo y yo de Luz, estoy hablando del año 97, entonces pronto quizás tenga otros planes, ¿no? Quiero conversarlo con ella y tal. Y entonces, bueno, yo recuerdo que me fui con mi carro al otro día a recorrer la UNICA. Bueno, tú conoces la historia de la UNICA, ¿no? En qué condiciones deplorables estaba, ¿no? Realmente no tenía local. Los 4 o 5 salones eran niños cantores, aquello era un terreno prácticamente abandonado. Entonces me dice mi esposa, ¿y tú te vas a meter en esto? Entonces, porque bueno, quizá ella no estaba despreciando a la UNICA ella, quizá estaba protegiendo su viaje al exterior, que teníamos planificado. Entonces yo dije, bueno, me interesa precisamente por eso, porque creo que con una universidad pequeña yo puedo ser útil en tratar de ayudar en su desarrollo. Pues. Bueno, acepté y ahí me quedé 17 años. Eso fue totalmente prudencial. Bueno, tú fuiste testigo presencial de un proyecto muy lindo, que mucha gente colaboró y que, bueno, poco a poco vimos crecer una universidad digna, con pocos recursos, y que más o menos iba cumpliendo un poco las expectativas y la función para la cual fue creada, ¿no? Así que en ese sentido, repito, fueron 2 experiencias de mucho trabajo, mucha dedicación, pero realmente muy satisfactorias en términos, vamos a llamarlo, emocionales. O sea, no tengo ninguna queja, más bien agradecimiento infinito tanto a la gente que me ayuda en Luz como a la gente que me ayuda en la UNICA. Y evidentemente para mí hubo una ganancia adicional, porque me permitió no perder contacto con el estudiantado. Inclusive en este momento, yo en lo posible, a pesar de la pandemia, trato de mantener algún contacto a nivel de estudiantes,
porque es increíble la necesidad que uno tiene de abrir horizontes, mantener abiertos los horizontes, ¿no? Porque uno de los problemas del adulto y el adulto mayor, el envejecimiento, es que tú o te frustras y llegas frustrado y amargado a la vejez, o llegas pensando que ya tú lo sabes todo y que nadie sabe más lo que tú sabes. Entonces al final terminas tú en una especie de átomo, ¿no? O sea, autosuficiente, encerrado e igualmente amargado, ¿no? Entonces, en cambio, si tú partes de que tú tienes ya un camino recorrido, pero que lo que te toca por aprender en tu vida es lo más importante, es decir, lo más importante está por lo que tú todavía tienes que aprender, no lo que tú crees que pudieras saber. Entonces, esa apertura, el contacto con la gente joven, te ayuda mucho, porque ellos te están actualizando sin querer, te están educando todo el tiempo. Yo en este momento sostengo la tesis pedagógica, que es más importante educar a una persona para ser viejo que educar a un niño, a un joven para ser adulto. Porque el niño y el joven, de manera natural, van a hacer aprendizajes. La educación formal lo va a ayudar, pero la educación es total, integral y de manera natural. Se van a abrir a las nuevas tecnologías, las nuevas corrientes. En cambio, el adulto, a la medida que crece, se va encerrando, entonces termina negando, o sea, el mundo, que es un horizonte abierto, ¿no? Un horizonte abierto en cambio permanente, y más en estos tiempos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el contacto con la juventud es muy importante. Y me encanta y me sigue encantando, y ojalá yo pudiera estar dando clases. Lamentablemente la pandemia lo impediría, pero entre mis proyectos de retiro, porque yo me retiré voluntariamente, porque yo terminé en el 18, me retiré en el 17, después 5 periodos, entre mis proyectos estaba dar clases, es decir, insertarme en el sistema educativo unas horas cómodas, algunas materias de mi interés. Tengo mucho interés en las relaciones internacionales en este momento, en la geopolítica, siempre en la historia contemporánea, y también un poco los vínculos de la cultura como fenómeno integral que identifica una época, ¿no? Por eso me encanta el cine, siempre me ha gustado, pero ahora lo estoy asumiendo como un medio para contextualizar sociológicamente, antropológicamente, comunicativamente y a través de las tecnologías de la imagen, etcétera. O sea, lo que es la cultura de cada pueblo. Si uno quiere conocer un pueblo, ve a hacer cinematografía. O sea, si tú quieres conocer Japón, ponte a ver películas japonesas, claro, de calidad. Porque el otro problema es ese, tú sabes muy bien, igual que con los libros, de 100 películas, una vale. De 1000 libros, valen 2. O sea, entonces hay que también crearse una educación cinematográfica, igual que en todo, y eso te permite ejercer el oficio de historiador, a mi juicio, mucho más apropiadamente, ¿no? Quisiera en este espacio leer algunos mensajes que le han escrito a usted, profesor. Marcial Márquez G. dice: tuve el honor de formar parte de ese Me acuerdo perfectamente, Marcial. Saludos, Marcial. Era consejero universitario en Luz. Sí. Gran amigo. Aquí dice la revista MU con W, orgullosos de lo que logramos en ese tiempo, ser parte del equipo de la UNICA. Otra gran amiga, Adriana. Fue muy enriquecedor, comenta ella. Hicimos, y gracias a Adriana, hicimos 7 ferias del libro de nivel nacional. Sí, yo visité algunas de esas ferias, correcto. Hola, doctor Lombardi, fui alumno de la UNICA durante su gestión como rector. Esto lo dice Jucha Fer, así tal cual, estoy leyendo las cuentas de Instagram. Julio César Chávez desde Colombia, comenta. Saludos. Alumno suyo. Usted se ve con una personalidad bastante fuerte, ¿no? Forjado obviamente por todos, por el mundo de la política también. Uno gana amigos, pero también muchos enemigos. Y pareciera que Ángel Lombardi no tuviera miedo a muchas cosas. ¿Qué lo ha atemorizado en algún momento? ¿Qué lo ha paralizado? A esta edad nada. Estoy en la misericordia de Dios. Mientras más rápido uno lo aprende, mejor. Pero bueno, uno cuando está más joven se cree más fuerte lo que es. Pero realmente uno es fuerte cuando reconoce sus debilidades. O sea, la verdadera fortaleza es eso. O sea, cuando conocemos nuestras debilidades y limitaciones. De hecho, es mi definición de inteligencia. La conciencia de mis límites. O sea, cuando yo conozco mis límites, demuestro que soy inteligente. Si creo
que puedo ir más allá de lo que yo puedo, soy un tonto. Y entonces, bueno, entonces ya a esta edad uno le pierde el miedo a qué dirán los demás, le pierde el miedo a la policía. Aquí estoy recluido prácticamente, en fin, le pierde miedo a todo, inclusive el miedo a la muerte. O sea, hay gente que se espanta con la palabra. Si yo tengo 20 años me espanta, porque esa edad no es para pensar en muerte, ni a los 40. Pero ya después que uno va cruzando la curva de los 60 y va para adelante, yo tengo 77 años. Entonces, acabo de perder a mi esposa de 60 años. Sí. Ya no le tengo miedo a nadie. Ok. Bueno, para alguien que es un lector, también un lector de la realidad, ¿cómo ve el escenario político actual en Venezuela, el liderazgo político? ¿Y qué pudiera decirnos a los venezolanos que estamos por acá tan lejos, esperando un milagro, qué sé yo? Mira, yo estoy muy activo en el Twitter, tú lo sabes. Y ahí más o menos voy expresando mi opinión, y de hecho en muchos de los artículos que publica La Patilla semanal, lo hago como hilo también, ¿no? Y está en Instagram. Resumir la realidad es fácil. Ahora, vivir de ilusiones es fácil sin resultado. Mira, yo tengo una tesis que en este momento quizás sea extemporánea, porque no es simpática. Yo sé que a mucha gente de la oposición no le gusta esta tesis, pero el chavismo no vino de Marte. El chavismo es venezolano. Puede tener apoyo chino, ruso, iraní, el G2 cubano y tal, sin lugar a duda. Pero el fenómeno chavista, madurista, es venezolano. Lo engendramos nosotros mismos desde nuestros errores, como sociedad y como clase política. Y después, o sea, mientras tuvimos algún dinerito, mucha gente no quería ver lo que era evidente. O sea, empezando por el golpe del 92, las dos intentonas. O sea, no fueron castigados. Lo que menos pudiera haber ocurrido era la inhabilitación política que merecían por traición a la patria. Bueno, no lo hicieron. El sistema le dio la bienvenida. El 56% de los venezolanos que votaron eligieron a Chávez en el 98. Y todavía cuando él ya fallece, todavía había algún dinero en Venezuela, y todavía hay gente que dice que esa época era buena. Y Maduro, que ya heredó del colapso total que ellos mismos iniciaron, que el propio Chávez inició. Entonces, bueno, frente a esa realidad, hasta que nosotros no asumamos nuestro grado de responsabilidad, no vamos a dar el paso adelante. Ahora, lo positivo dentro de lo negativo, que era la destrucción del país, que no era necesaria, pero ya ocurrió. Dentro de lo negativo, lo positivo es que ojalá aprendamos la lección de que nosotros no tenemos futuro como país petrolero, no tenemos futuro como país minero, no tenemos futuro como país agroexportador. O damos el paso adelante completo a la modernidad, nos industrializamos, invertimos en educación, en tecnociencia, nos ponemos a competir en el mundo global, o vamos a dar vueltas sobre nosotros mismos, salimos de este, viene otro mejor sitio y volvemos a caer en el peor sitio, ¿no? Y entonces convertirnos en una sociedad de instituciones, no de héroes, no de liderazgo mesiánico, sino de instituciones que funcionen. La democracia, las leyes, la constitución se respete. Entonces hay que dar un salto cualitativo. Por eso tenemos que darlo como sociedad. Si no lo damos como sociedad va a ser difícil. Ahora, reconstruir el país nos va a llevar tiempo, pero es posible. Ahora, lamentablemente no hemos encontrado la fórmula política. ¿Por qué no la hemos encontrado? Bueno, es como cuando un médico empieza a diagnosticar y se equivoca hasta que da con el diagnóstico, porque la oposición no termina de entender. Digo la oposición, hay excepciones, ¿no? Pero en general no terminamos de entender lo que realmente ha sucedido y está sucediendo en Venezuela. Por ejemplo, el gobierno norteamericano de Trump ilusionó a un montón de gente con la invasión. Es una tontería absurda. ¿Cómo tú vas a pedir que te invadan tu propio país?
Y entonces comparaban de que la invasión norteamericana que salvó a Francia, salvó a Inglaterra, son dos cosas totalmente diferentes y desproporcionadas. O sea, para derrotar a Hitler, los norteamericanos y los rusos eran aliados, y con los ingleses, y la foto de Yalta está Stalin, Roosevelt, Churchill, y después Truman, Stalin, Churchill. O sea que no está, entonces pedir una invasión, eso fortaleció al gobierno, porque toda persona más o menos venezolana tiene un sentimiento nacional, nacionalista, etcétera, ¿no? Bueno, aparte que ya está demostrado que el gobierno Trump nunca tuvo ninguna intención de invadir nada. Como diríamos popularmente, fueron a los epistoladas y aquí le compraron las pistoladas, ¿no? Sí, bueno, segundo, el golpe de Estado. Aquí hubo un golpe de Estado en el 2002, exitoso. Destituyeron a Chávez por teléfono, su propio alto mando. Bueno, la caricatura del llamado Carmonazo. O sea, no supieron ni entendieron el momento ni qué hacer. Después en el 19, que hubo un intento de golpe de Estado, en el 2019. Entonces, una parte de la oposición andaba en eso. Otra parte andaba en la calle. Otra parte anda en la abstención. Otra parte anda en la participación. Evidentemente que nosotros somos los principales soportes del gobierno de Maduro. A Maduro no lo sostienen ni los cubanos, ni los chinos, ni los rusos, ni el Partido Socialista, sino la oposición disgregada, archipiélagos. Yo a algunos amigos les cuento el caso de Siria. O sea, en Siria ya estaba caído Assad. Estaba caído en la época de Barack Obama, en los Estados Unidos. Cuando los aliados de Estados Unidos que querían salir de la dictadura siria, llamaron a la oposición siria, a Suiza, se presentaron 47 grupos y no se pusieron de acuerdo. Bueno, ahí sigue Assad. Así estamos nosotros. O sea, de elemental inteligencia política es únanse lo diverso, no para que sean iguales, lo diverso para un solo objetivo. Y después fijar ese objetivo. Y después de ese objetivo, ahora un objetivo realista. ¿Cómo voy yo a pensar en golpe de Estado si ni soy militar ni creo en eso? ¿Cómo voy a pensar yo en invasión si de mí no depende eso? Inclusive en términos concretos, tú no puedes montar una estrategia política si no sabes cómo realizarla. Y cómo realizarla no puedes depender de factores que no dependen de ti. Que funcione a favor tuyo, otra cosa, el apoyo internacional de la democracia. Pero las decisiones de la estrategia y en los caminos y los pasos a dar tienen que ser autónomos nuestros, porque la estrategia no la está diseñando otros, sino nosotros. Entonces, bueno, mientras tengamos el archipiélago opositor, va a ser bastante difícil. O sea, ojalá que la crisis tan grave que vive el país haga reaccionar a algunos sectores racionales del propio gobierno y entienda que tenemos que entendernos en Venezuela para montar un proceso de transición democrática, ¿no? En donde hay que partir de la idea de que en el primer momento el chavismo va a seguir. El chavismo todavía está allí, tiene fuerza política. Ahora que después desaparezca, no lo sé, pero en este momento tú no puedes ignorar esa realidad. Lo acaban de demostrar un grupo en Cuba, no me acuerdo, San Isidro, el movimiento San Isidro. Vamos a un diálogo con el gobierno, con el castrismo. O sea, hay que plantear ahora, evidentemente, para negociar, se ha intentado varias veces, el gobierno ha actuado de mala fe, y cuando no le conviene, como dicen vulgarmente, patea la mesa, pero bueno, para eso está el mundo internacional, pidámosle garantía al mundo para que nos acompañe. Los noruegos venían a hacer eso. Venían a tratar de crear un proceso lento. Lo que pasa es que aquí hay gente que quiere milagros. Un proceso lento de construir una salida. Yo soy uno. Construir una salida. La transición española duró 5 años. 30 años de exilio y 5 años negociada con el franquismo, muerto Franco, y el primer gobierno post-franquista fue franquista. Pero ahí empezó la democracia española. La chilena igual. Apenas ahora, 40 años después de muerto Pinochet, que están modificando la constitución de Pinochet. Y fue producto de un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano para ir a unas elecciones. Y Pinochet entrega el poder porque los otros sectores militares, la aviación y la marina, le dijeron que tenía que entregar.
Si no, no entrega. Entonces a los militares no hay que pedirle que den golpe de Estado, simplemente que actúen de acuerdo a la Constitución, que propicien un proceso electoral y que se midan la fuerza. Gana el chavismo, un proceso electoral con garantías electorales, ganó. Pero así es como se transiciona, no sé si la palabra es válida, para un proceso político complejo como el venezolano. Okay. Bueno, maestro, 1.000.000 de gracias nuevamente, y quiero aprovechar la oportunidad para también agradecer a la universidad que bajo su gestión me apoyó muchísimo durante el estudio de mi carrera. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo, por ilustrarnos. Y bueno, sus palabras finales para los que estamos por acá en el exilio. Pero mira, bueno, primero agradecido a ti. Realmente te tengo mucho respeto, mucha admiración. Eres una persona de gran voluntad de superación y mucho talento. Gracias, bueno, a todos los amigos que nos están viendo, nos están oyendo, y a quienes no conozco personalmente igual, mi agradecimiento por el acompañamiento. Y para la emigración venezolana, mire, no hay que echarse a morir. A veces es lo peor que nos puede pasar, y a veces eso que creemos que es lo peor es lo mejor que nos pasó en la vida. Después. Y los factores son múltiples. Hay gente que la ve peor que otro, hay gente que viaja sola, otro con familia. Bueno, es un trance difícil, evidentemente difícil, dramático muchas veces, pero siempre es bueno que nunca perdamos la fe en nuestra propia posibilidad de seguir adelante, y el que tenga como opción en algún momento regresar a Venezuela o desde afuera seguir apoyando el país, hay que hacerlo. Y una opinión final: nunca hablen mal ni del país que los acoge ni del país que dejaron. Eso es un error garrafal. Entiendan la dificultad del otro país, inclusive del país de acogida, cierta xenofobia de cierta gente irracional, pero bueno, no son todos ni la mayoría. Y el país que dejaron es su país. O sea, tienen que entender que hay que estarle agradecido y siempre ser leal con él, ¿no? Con sus orígenes. Amén, amén. Muchísimas gracias. De verdad, bueno, gracias, Francisco, y gracias a todos. Saludos a los que se conectaron. Hablamos franco hoy con el escritor e historiador Ángel Lombardi. Será hasta una próxima conexión. Agradecidísimo a todos por todos los comentarios que dejaron acá. Y bueno, saludos, mi estimado. Hasta luego. Hasta el próximo encuentro.